Probablemente una de las creencias en torno a la infancia más arraigada en nuestra sociedad es aquella que concibe a niñas y niños como entidades en formación, como seres incompletos e inmaduros en tránsito hacia la adultez, momento en el que recién estas o estos adquirirían una condición de ciudadanas o ciudadanos y, en consecuencia, una legitimación como sujetos de derecho. Desprendido de lo anterior, múltiples atenciones, debates y expectativas que operan en torno a niñas y niños se articulan, por lo general, en torno a lo que aún estas o estos no son, vale decir, adultas o adultos, abriendo paso a una serie de clichés como el que sostiene que niñas y niños son el futuro, el mundo del mañana, así como de ideales valóricos que legitiman la infancia como una etapa de formación de hombres y mujeres de bien. Es en el marco de estas suposiciones ya asentadas como creencias, las cuales son abordadas críticamente por autoras como Carla Castañeda o Lourdes Gaitán, que normalmente se asume no recomendable destinar a niñas y niños lenguajes o contenidos complejos. Esto por no contar con las herramientas o aprendizajes necesarios, debiendo así pasar por una selección o transferencia desde el mundo adulto. Y si bien la etapa infantil conlleva fases de desarrollo biológico que implican poner atención en sus reales posibilidades motrices y cognitivas, por lo general, y ya he hablado aquí en el ámbito de lo musical, la opción tomada por el mundo adulto al momento de concebir una idea de música para la infancia, la llamada música infantil, se traduce en fórmulas que priorizan la repetición y la simplificación, melodías breves, con una cantidad mínima de materiales y desarrollos temáticos, predominancia de una textura melódica y acompañamiento, propuestas rítmicas basadas en compases y ritmos regulares, ausencia de contrastes o desarrollos armónicos siempre evidentes. En términos líricos, el panorama resultaría similar: reducida gama de tópicos y recursos literarios, simplificación, repetitividad y claridad del mensaje. Y esa es parte del comienzo del libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Hablar de la primera infancia y, y hablando desde la música, a razón del libro del cual vamos a hablar hoy y de una banda importante como, como de la que hablaremos hoy, como es Mazapán. Estamos con el musicólogo e investigador Juan Carlos Poveda, autor de Infancias de Mazapán, representaciones de infancia en la música del grupo Mazapán, libro editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias a ti también, Humberto. Y aquí hablar de un libro absolutamente interesante y sobre todo qué fascinante hablar de la primera infancia tomando como referencia un grupo como lo es Mazapán, como, como la gama de programas o grupos infantiles de la época entre los 80 y 90 que destacan quizás por diferentes estilos, pero destacan, Mazapán lo siento como algo más distinto, quizás algo más reposado y cotidiano respecto de grupos como, no sé, pueden ser los bochincheros, como puede ser Cachureo y el grito, como de la época de los Claro, sí. 90. Eh, Hablar de la idea, ¿por qué enfocar, eh, hablar de la primera infancia tomando como ejemplo Mazapán? Uy, es una preciosa pregunta, pero es compleja. A ver por dónde, compleja como la infancia, por dónde la podemos tomar. Eh, Mira, voy a partir un poquito al, al- al traer aquí el recuerdo o la evidencia que tengo yo o la gente que trabaja con infancia. Cada vez que uno le preguntan, ¿y qué investigas tú? No, yo investigo infancia, etcétera. Y la primera reacción de las personas son como un suspiro de ternura, como, ah, qué linda la infancia, qué sé yo. No obstante, la infancia, mires por donde la mires, a lo largo de la historia del ser humano, es una historia bien terrible. En términos políticos, económicos, laborales, en fin. Hoy en día, con el tema de la obesidad, de la alimentación, de todos los venenos y de ruido que se le da a los niños, en fin, son sujetos bien vulnerados en el fondo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el cómo, tú mencionaste algunos grupos, ¿no? Como cachureos, bochincheros, en el fondo,
que era el marco de la televisión de los 70 y 80. eh, Justamente eso representa un poquito lo que era la infancia, en el fondo, un espacio muy desregulado en la cual cualquier persona con un proyecto interesante y rentablemente, o sea, es rentable comercialmente, podía en el fondo abordar la infancia y no había mayores fiscalizaciones detrás de eso, en el fondo. Entonces, ahí me llamó mucho la atención Mazapán en la propuesta que desde la música o desde lo televisivo ellas ofrecían a la infancia, que era una apuesta muy trabajada, que tú sientes que es un arte muy simple, pero en el fondo detrás de, de esa simpleza hay un trabajo técnico que es impresionante, desde lo pedagógico y desde lo musical. Y es un trabajo interesante porque también, como vi, como este grupo Mazapán viene más desde la beta más educativa, quizás menos estruendosa como pueden Mm. ser otros grupos, pero que tienen ese rinconcito que logra tener en la televisión, como el espacio en Teleduc de la Sí. Universidad Católica, como en Mm. Televisión Nacional o en el canal, o en el entonces canal de la Universidad de Chile, con ese rinconcito que le hace Marta Blanco. Así es. Ahí es interesante para quienes nos estén escuchando que pensemos que en la televisión chilena, el año 75, ¿no? En contexto de dictadura, se genera una pausa, o sea, digamos que se, un decreto impide que los canales de televisión, que por entonces estaban en manos generalmente de universidades, sigan recibiendo fondos estatales. Entonces, eso implicó que los canales tuvieran que batallárselas por sí mismos en un sistema de autofinanciamiento y obviamente para poder garantizar esa supervivencia se abrió espacio al avisaje comercial en los programas para niños, a programas que priorizaban el éxito más rápido en el fondo. Y eso implicaba más desorden o programas más solamente enfocados en la entretención, con dibujos animados, en fin. Entonces, en ese contexto se inserta Mazapán con una apuesta que justamente Marta Blanco la vio, que fue la entrante directora en el entonces Chilevisión, que era el canal 9 y después pasó a ser canal 11, y, y se generó esta apuesta que ya tenía unas pequeñas intervenciones en televisión, pero que fue un programa súper vanguardista. Vanguardista respecto y sobre todo hablar de Mm. como desde la propuesta más musical, porque la musicalidad también tiene como, también, siendo ellas docentes, tienen un Mm. bagaje musical tremendo que va como desde la música medieval, quizás renacentista, abordando Sí. también lo moderno, pero también Mm. hablándole a la primera infancia, no sé, o poner como una insignia a la cuncuna amarilla, o justo tengo la letra aquí, el vamos a jugar, por ejemplo. Claro, el vamos a jugar es como una intensamente uno o dos de la época. En el fondo, una canción que valía todas las emociones de los niños. Esté enojado, o esté triste, o esté melancólico, o esté feliz. En el fondo, todas esas emociones son válidas y después se puede ir a jugar, en el fondo, ¿no? Se juega mucho con las vivencias cotidianas que tienen los niños. Muy en simple se validan los enojos, las melancolías y también las alegrías, en el fondo, que es cosa que no sucede en el día a día con la infancia. Pues, o sea, ¿quién no recuerda de niño cuando, no sé, pues en un almuerzo familiar a uno se le caía un vaso y le llegaba un reto bien retado? Pero si eso le pasaba a un adulto, el adulto, los papás de uno le decían, no, no te preocupes, es un accidente, le pasa a cualquiera. Entonces son diferencias que se dan en el cotidiano, digamos. ¿Cómo fue el trabajo de una parte, quizás hacer la investigación o recopilación del trabajo hecho de Mazapán, lo que pudiste encontrar en televisión, porque también en el libro mencionas que mucho archivo televisivo está perdido respecto de la precariedad de la misma, porque tienen que ocupar como la misma cinta para poder grabar otros programas? ¿Cómo fue ese trabajo de escudriñar la cultura Mazapán? Ahí resultan mira, los canales de televisión en general cierran las puertas a los investigadores. Eso cuesta mucho poder entrar ahí. Entonces uno tiene que valerse mucho de los coleccionistas privados, ¿no? Y en general, si el coleccionista es buena onda, ahí tú ya tienes las puertas del paraíso abiertas, porque en el fondo, en este caso, a mí me tocó un profesor de música llamado Manuel Donoso, que en sus épocas de niño grabó en VHS me parece que en beta, no sé en qué formato, pero seguramente en VHS grabó muchos programas. Entonces, muchas de las cosas que están en YouTube o del patrimonio de Mazapán
audiovisual son gracias a este profesor. Y algunas grabaciones caseras de por aquí y por allá. Pero así me las tuve que batir para poder analizar los programas y escribir un capítulo del libro dedicado a esa etapa televisiva. Sí. En una parte del libro tú mencionas de que en una parte también como desde la musicología local no era, no estaba trabajada la infancia o no estaba trabajada la primera infancia. Y por eso quizás uno de los impulsos fue de este libro sobre Mazapán, es ese trabajo que quizás no es que no exista, pero quizás no está bien, no era un libro, era más una investigación como puede ser un paper. Mm. Claro, justamente tengo otro artículo por ahí donde abordo un poquito el estado de la infancia en la musicología local, que no es muy distinta a lo que sucede en Latinoamérica o incluso Estados Unidos, Europa, en el fondo. La musicología no ha abordado mucho, la verdad, a la infancia como un sujeto de estudio. Así que en este sentido es una apuesta interesante y riesgosa también, porque a veces también se cierran puertos o a uno no le creen mucho, que es lo que le pasaba a Mazapán cuando hacía música, que le decían, pero ¿cómo? Si tú eras tan buen estudiante en el conservatorio, ¿por qué vas a hacer música para niños? Vas a perder tu carrera, en el fondo. Y Es un quizás poco la también noción que hay, sí. claro, es quizás con lo que me decía al principio, es como, ¿en qué trabajas tú? Y no, yo trabajo desde la primera infancia, y como, ah, como una ternura Sí. diciendo, este tipo está perdiendo el tiempo, una cosa así, Estás jugando todo el día, claro. está jugando con todo el día. ¿Cómo, cómo se dio bueno, se da esta investigación en algún momento? ¿Siempre lo pensaste como, quiero publicar esta investigación? ¿O juntaste datos y dijiste, yo creo que tengo algo? Ah, no, es que aquí por primera vez en mi historia de investigador yo partí como fan. O sea, yo de niño, gracias a mi mamá, escuché mucho Mazapán. Después ya como papá, empecé a escucharlo con el interés más enfocado en la crianza. Y después ya como estudiante de música, en mis épocas de estudiante, empecé a poner más atención en lo técnico de Mazapán y me impresionó muchísimo. Entonces dije, algún día voy a escribir un libro de académico, pero de divulgación, que esté ahí en ese terreno fronterizo entre lo que es la musicología y un libro de divulgación. Así que así nació, básicamente. Conversamos con el musicólogo e investigador Juan Carlos Poveda, autor de Infancias de Mazapán, representaciones de infancia en la música del grupo Mazapán, libro editado por Ediciones Universidad de Alberto Hurtado. También decir de nuestro invitado que también es director del Instituto de Música de la Universidad de Alberto Hurtado. Em, Hablar también, quizás, porque también toca en el libro una de las partes, que es la labor de la televisión Ujú. en la época de la dictadura, y preocupado también, no sé si preocupado propiamente tal, pero ¿qué tanto estaba enfocada la primera infancia en esa época? Era un terreno abierto. O sea, ahí tenemos al historiador de la infancia, Sergio Durán Escobar, o Jorge Rojas Flores, son historiadores de la infancia en general. Eh, o sea, el segundo historiador de la infancia y el anterior de la televisión. Y ahí se nos evidencia que la infancia era un terreno abierto nomás. Es decir, no había mucha regulación detrás sobre qué programas eran más adecuados o no. Entonces tú tenías apuestas muy formativas al estilo de Patricia Undurraga, por ejemplo, que era educadora de párvulos y tenía un cierto cuidado, digamos, en qué programa, cómo hacer los programas para los pequeños. Y tenías otro estilo mucho más enfocado en la diversión eterna, como Cachureos, perdón, como el show de los bochincheros, que fue desde el 76 hasta el 82, y que fue el modelo después para Cachureos. Ujú. Y Cachureos también partió con un programa formativo y al poco tiempo terminó siendo lo que un sábado gigante es para niños, digamos. Eh, entonces eso, es un terreno muy abierto, al fondo no hubo mayor regulación y eso te dice que también no hay mucho cuidado en el fondo en la curatoría hacia la programación de la infancia. Cosa que después fue mejorando un poco, pero es Y más o yo, menos así el panorama. mm, y bueno, también, junto con el libro, también me hizo echar mano a YouTube respecto de reescuchar las canciones de Mazapán, porque claro, te voy a decir sincero, uno no fue criado con Mazapán, uno fue criado desde este sábado gigante para niños que era Cachureo, Sí, po. ahí digo presente. Y- También, y también como haciendo como este programa formativo que era Mazapán en televisión,
me resulta extraño de alguna forma cómo llegan a TVN, porque también uno ve, claro, uno ve desde la interpretación desde el adulto, por las letras que tocan, cómo termina en televisión, en la televisión nacional de aquella época, y también cómo termina, y cómo termina también su labor en televisión nacional Su contrato, sí. después del conato con Sema Chile y Lucía Iriar. Mira, la intención de ella fue por una parte, renovarse, es decir, ella estaba en el canal de la Universidad de Chile, que es un canal muy precario, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Chile y la verdad que estamos acostumbrados un poco a esa precariedad, pero con el mejor de los talentos y el mejor de los empujes en el fondo, que es el espíritu un poco de la universidad. Y ahí aprendieron muchísimo, o sea, trabajaron con gente de vestuario del municipal, con mucho talento y mucho empuje, pero llegó un momento en que de repente les ofrecen en televisión nacional poder llegar a los niños de todo el país. Y eso para ella fue muy clave, pensar en eso, en el fondo, en crecer en ese sentido. Y ahí es el traspaso a televisión nacional, cosa que después fue un poco conflictivo y quedaron, claro, un poco conflictuadas, pero ya fue el momento de dejar un poco la televisión y dedicarse más a la carrera musical. Sí, entonces ellas entran, si no me equivoco, en marzo a TVN, no me acuerdo bien, pero en septiembre ahí ya se acaba el contrato. Independiente de que los programas se siguieron transmitiendo, las grabaciones, digamos, pero el contrato terminó de un día para otro cuando ellas deciden no asistir a un aniversario del SEMA Chile en la Quinta Vergara, lo que fue tomado como una ofensa y significó su despido al día siguiente. Claro, donde se enfermaron todas, así como sumamente sospechoso. Claro, lo que cuenta Cecilia Echenique, ¿no? En televisión, Ujú. que se enfermaron y no fueron, y se excusaron, pero le salió caro en el fondo. ¿Cómo fue el acercamiento con las integrantes de Mazapán y con las históricas integrantes respecto de quienes estaban desde los inicios? Mira, yo trabajaba en un colegio inglés aquí en Santiago, donde justamente trabajaba Lulú Corcuera, eh, una de las integrantes, bueno, son integrantes fundadoras, y de esa manera me acerqué como tal cual fan, como si yo estuviera viendo, no sé, a algún ídolo del K-pop hoy en día, no sé, y me acerco a ella y le comento que me encanta su música, su trabajo, en fin, y ahí nos empezamos a hacer amigos, y después con el tiempo, claro, ella me empieza a presentar a las demás, me empiezan a creer en el fondo y en ese tiempo yo era más músico, más guitarrista, entonces empiezo a colgar la guitarra por la musicología, por la vida académica y ahí empiezo de a poquito a escribir a terminar mi tesis que trabajaba otra cosa nada que ver, pero hace pocos años ya empecé a trabajar la infancia y ahí ellas empezaron a ser muy generosas y me dieron mucha confianza en el fondo, a facilitarme sus materiales. Carmen Lavanchile le tenía el WhatsApp saturado casi todos los días con preguntas técnicas. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo hicieron esto? En fin. Y también porque también uno revisa también el libro, es un libro también rico en datos, datos también que uno los puede también comprobar también desde internet y hablar también como desde, volviendo también a las letras, a las letras propiamente tal, y tomando Mm. como un insigne la cuncuna amarilla, porque uno entiende que también para los niños, los niños lo entienden como literal, no ven como el trasfondo que Claro. uno puede tenerlo en el Mm. asunto, no, y hablar de transformación en aquella época puede ser, era rarísimo, como no es tanto hablarlo ahora, pero cómo termina también lo que puede ser en aquella época una letra infantil, un himno que trasciende, que habla más allá, que puede tener un millón de significados porque habla de transformación, puede transformarse, no sé, como del niño al adulto, como puede una transformación quizás de la vida sexual, como lo puede ser ahora, pero habla de esa transformación. Sí, claro. O sea, esa canción en particular es una música tan linda que conquista muy rápido, pega, digamos. Pues hay una fórmula misteriosa que la convierte en una canción emblemática, sí o sí, intergeneracional. Y después de eso, claro, en la adultez empiezan las interpretaciones más de la letra y son letras que también dan para muchas interpretaciones, muchas lecturas, como dices tú, y eso involucra que más gente se involucra con la canción y más emblemática se vuelve en el fondo. O sea, que claro, Pero hay hartas, que la letra hay trascienda harta, trasciende en hartos estilos en el fondo. claro,
así es. Sí, ahora es interesante que Mazapán se inscribe en la memoria de muchas generaciones, pero por los años televisivos, que son básicamente del 83 al 85. Y hay muchos discos que se grabaron con esas canciones, pero eso llega hasta el 89 más o menos. O sea, del 90 para adelante hay una serie de discos maravillosos que la gente no los conoce mucho. Son discos increíbles y que están ahí a disposición están todos en internet, en YouTube. Se pueden escuchar completos y hay algunos que son una maravilla con participación de gente como Joe Vasconcelos, Eduardo Gatti, Jaime Zaguirre, el ex ministro, ¿no? En fin, muchos músicos insignes se pasean por ahí, de todos los estilos. Así que la invitación es a escuchar Mazapán del 90 para adelante también. ¿Y qué es lo que lo hace trascendente? Porque, y yéndonos quizá un poquito más allá de lo que es musical, porque también existe material más pedagógico respecto de letras, hablar de Mazapán, eh, como canciones que se pueden tocar en los colegios. ¿Qué es lo Mm. que hace que trascienda Mazapán? Que hoy día, no sé, hoy día niños también sepan qué es la cuncuna amarilla, en el fondo. Mira, yo tengo dos lecturas. Una que es muy pragmática, que tiene que ver con que la música de Mazapán también formó parte de programas de educación de párvulos, de preescolar, es decir, se difundió su música a nivel como institucional. Pero por otro lado está lo que pasa con el fenómeno creativo de ya sea los creadores, ya sean literarios, agrupaciones, en fin, cuando hay un trabajo muy bien hecho, con mucho cariño, con mucha sinceridad, eh, a veces hay trabajos que quedan ahí, como inscritos en la memoria y son significativos para muchas generaciones. Ujú. Entonces, este es un trabajo hecho, como tú bien dices, por profesoras e intérpretes, o sea, gente con muy buen nivel musical y conocimiento pedagógico. Entonces, ellos sabían la fórmula para poder llegar a niñas y niños que más encima trabajaban con niñas y niños, trabajaban con sus hijos, con sus nietas, con todos los niñitos de la familia en el fondo, ellos están ahí probando las canciones, creando, recreando, probando la fórmula en el fondo. Quiero citar Sí. algo que escribiste para una columna en la que pasa del de noviembre de 2022. Es aquí. De este modo, la música de Mazapán asume en estos casos y en muchos otros dentro de una exitosa trayectoria de más de 4 décadas, no solamente una riqueza formativa y estética, sino también una postura política que permite comprender y valorar a niñas y niños en su real complejidad, desplazando la atención y la expectativa de los que aún no han llegado a ser, es decir, adultas y adultos, a los que realmente son Mm. personas con derechos y capacidad de agencia. Lo siento también como de alguna forma tomar en serio, tomar en serio como sujetos de derecho a los niños. Es hablarles de verdad, hablarles como un de cara a cara, un de tú a tú. Claro. Si te fijas en los programas, en los años televisivos, de tele con los televisores, Ujú. eh, las mazapanes hablaban normal, hablaban como tu tía, tu mamá, la amiga de tu mamá, en fin, no te hablaban cuchicuchi, no te hablaban normal y se vestían normal, no estaban vestidas de muñecos de fantasía, ¿no? Sino que ellas jugaban a vestirse en eso, pero después volvían inmediatamente a una casa donde jugaban en todo el programa. Eh, y dentro de eso, claro, yo hablo de una postura política en el sentido de que la política no es necesaria que se manifieste solamente en posturas muy evidentes, ¿no? De que sí, yo necesito, no sé, tengo este proyecto de izquierda para los niños, de este proyecto de país. No, no necesariamente eso, sino que de repente hablarle a un niño con riqueza estética, con profundidad lírica, es una apuesta política en el fondo, que podrían perfectamente no hacerlo, podrían haber ganado mucho más dinero o fama con otro estilo de música, pero ellas apostaron por un sector de la sociedad que no estaba atendido en el fondo de manera, más que por alguno que otro educador o agrupación. Por otra Ujú. parte, también su postura de, por cláusula, negar publicidad comercial en sus programas también fue un hecho para mí político importante en un momento en que Chile estaba abriéndose muy fuertemente a ser una sociedad de mercado y mientras en otros programas estaban promocionándose el chicle 2 en uno, qué sé yo, o el juguete Otto Kraus, aquí no había la postura era no publicidad, en el fondo. Y eso también le cerró las puertas más adelante, cuando quisieron volver a la televisión,
Ese fue siempre la piedra de tope para no poder volver a la pelea. Y no se dieron Hay, en eso, en el fondo. hay Mm. algo parecido como en hablar del fenómeno, algo parecido como al mazapán, pero hoy, o porque quizás quizás viniéndome a la memoria el último gran como éxito televisivo infantil, puede ser tomar por ejemplo 31 minutos y treinta y Mm. un minutos desde la música, porque hoy desde la música 31 minutos sigue girando. Claro. No, pues Mazapán fue, pero si tú te fijas, hay una asociación bien interesante que se llama CRIN, que son creadores, no me acuerdo de la sigla, pero es como creadores para bueno, CRIN Chile es una asociación gremial de agrupaciones de música para la infancia. Y ahí hay muchas agrupaciones muy interesantes que trabajan ya con un nivel musical mucho más superior, ya con acceso a más información, ¿no? O sea, las nuevas generaciones tienen mucho más acceso a materiales didácticos musicales que elevan el nivel musical en el fondo. Eh, Está Mm. eso, está, por ejemplo, la fórmula 31 minutos, que, bueno, para mí es espectacular, porque en fondo también empodera a un niño, ¿no? Le habla a un niño que es rápido, que, que es vivaracho, que mira, que observa al tío curado, que observa a la vieja peladora del frente, que observa al viejo enojón que vende tomates. En fin, todas las letras hablan de esas cosas que uno se fijaba de niño y es muy cómico en el fondo. Hay momentos de 31 minutos sí que son súper adultocéntricos, o sea, que son chistes para ellos mismos y a veces uno Mm. éticamente es un poquito reprobable, pero por lo general es una fórmula súper exitosa, muy ingeniosa, de muchísimo talento en el fondo. Y como dices tú, es la música nuevamente la que ahí actúa como un catalizador. Y también, bueno, y también tomando también como bueno, saliendo un poco de 31 minutos como fenómeno también como puede ser Cantando Aprenda a Hablar y otros grupos que quizás lo puede uno ver dando vueltas quizás en YouTube o también en Mm. NTV, como en la mañana, en el, bueno, en el bloque de mañana donde tiene quizás estos espacios desde la primera infancia. Claro, hay proyectos bien bonitos, Tickety Clip, me acuerdo. Yo ahora no sé cómo está, porque como la televisión ya es historia, en el fondo, Ujú. hay más bien unas cápsulas que dan vueltas por YouTube y yo estoy un poco desconectado, porque yo estoy con mi hija de 8 años más que nada viendo esos materiales. Pero sí, pues en los 2000 Cantando Aprendo a Hablar fue todo un fenómeno, muy eficiente en términos mecánicos, ¿no? De todo lo que es la fonoaudiología, pero musicalmente bien carente en el fondo, ¿no? Con un Ujú. sonido, con unas canciones que la verdad que uno sufría bastante, pero sí uno se alegraba porque el niño hablaba, o sea, resultaba la canción. Eh, pero bueno, hay que buscar siempre, hay apuestas muy interesantes. También hay grupos de afuera muy interesantes, el Canticuénticos, por ejemplo, grupo argentino, súper interesante musicalmente hablando y bien ingeniosos, con letras, con coreografías, en fin. También giran en torno a una inocencia, pero que todavía es vigente. Ujú. ¿Qué sensación te deja el libro ya publicado? Ya hablándole quizá a la generación de Mazapán, a la generación que quizás no vivió Mazapán y que encuentra una clave respecto que le hace sentido lo que dice, Mm. sobre todo para quienes trabajan en infancia. Mira, personalmente, en términos de ego, me deja medio inquieto porque hay cosas que yo quisiera mejorar y quisiera una segunda edición para meterle ahí unas cositas que se pueden decir mejor. Pero lo más importante, más allá del ego, es un libro que me deja bien feliz en el sentido de que instaló en muchos medios, después de publicado el libro, la importancia de una agrupación como Mazapán y la importancia de lo que es el arte hecho para la infancia. Eh, Fue tanto así que creo yo, quisiera creer que gracias al libro en el fondo se empezó a hablar, a tomar más en serio aún Mazapán, más allá del recuerdo bonito, en fin, y, y asociaciones como la SCD en el fondo premian, ¿no? El año pasado, en diciembre, como figura fundamental, digamos, de la música chilena, a Mazapán, a los pocos días, o un poquito antes, no, no, después, fueron unos poquitos días después tuvo el Premio Nacional Presidente de la República. Artes musicales también se lo dan a Mazapán, ya reconociendo una trayectoria ya de 44 años en ese entonces.
no sé, con música hecha con mucho amor en el fondo, con mucha dedicación, sin que nadie estuviera analizando técnicamente qué pasaban en las canciones, hasta que aparecimos algunos que empezamos a hacerlo y demostrando que hay un contenido interesante detrás de eso. En los minutos que nos quedan, Juan Carlos, quiero darle las gracias por su tiempo. Sobre todo también para poder hablar desde la infancia y poder tomar en cuenta un grupo como Mazapán, que tiene que quizás, que para esos 44 años quizás no lo conocemos tanto, Ujú. pero también es un regalito al corazón respecto de la infancia que vivió uno. Uno no conoció Mazapán, pero a esta altura eso da lo mismo. Uno encuentra esos detalles, uno encuentra esa infancia, eh, se emociona en algunos aspectos, eh, se horroriza también en otros respecto de mirándolo desde la infancia televisiva. Eh, pero también es un libro que representa también gran parte de lo que es la historia. Y a nosotros como traficantes de cultura nos encanta la historia. Y este es un perfecto ejemplo correcto respecto de un libro para poder hablar de la infancia y de un patrimonio como es Mazapán. Juan Carlos, bueno, nuevamente reiterarle las gracias por su tiempo y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Eh, Pucha, estaría toda la noche hablando de más de infancia, pero respecto a lo que tú dijiste, creo que hay una invitación bien interesante que sería ya sea a través del libro o a través de YouTube o cualquier plataforma de streaming, meterse a escuchar los discos de Mazapán, desde el primero, del 80, escucharlos con audífonos, con calma y con atención en las letras, y hacer ese recorrido geográfico y darse cuenta de que hay bossa nova, hay rock and roll, hay música contemporánea de vanguardia, hay romanticismo a los Schumann, a los Chopin de repente, eh, hay música latinoamericana, hay folclore y letras diversas, hay distintos afectos, emociones legitimadas, hay mundos, aventuras. Y muchas cosas que uno vio de niño, como quedarse mirando la luna o quedarse solo en la pieza muy triste pensando en un episodio que le llegó fuerte, digamos. Eh, o, en fin, una pelea de colegio, no sé, cuántas cosas que se siguen viviendo hoy en día todavía y que tienen sus canciones y valían espacios para la infancia. Entonces es bonito meterse ahí. Y cualquiera de esas canciones también pueden transformarse en covers por agrupaciones actuales. Así que la invitación es ahí a jugar con eso, como lo hizo Nano Stern, por ejemplo, con el Carnavalito del Cien Pies y como lo han hecho varios grupos más con El Ratón, en fin. Así que a jugar nomás con esa música. Ellas van a estar felices. Juan Carlos Poveda, autor de Infancia de Mazapán, representaciones de infancia en la música del grupo Mazapán, libro editado por Ediciones Universidad de Alberto Hurtado, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo, gracias por estar ahí. Adiós.